¿Qué señales precederán el regreso de Jesús? ¿Estamos viviendo ya esas señales hoy? La Biblia no guarda silencio al respecto. En Mateo 24:33, Jesús dice: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. Esta afirmación no solo es una advertencia, sino una revelación precisa. Habrá eventos visibles, inconfundibles, que marcarán el umbral de su regreso. Terremotos, guerras, falsos profetas y un aumento alarmante de la maldad no son hechos aislados, sino partes de un mismo reloj profético. Hoy profundizaremos en lo que ocurrirá justo antes de que Cristo vuelva, según las Escrituras. Te mostraremos cómo identificar estas señales, cómo prepararte espiritualmente y cómo no dejarte engañar en medio del caos. El regreso del Señor no será sorpresivo para quienes estén atentos a su palabra. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Antes de que Jesús regrese, habrá señales tan evidentes que solo el que cierre los ojos no las verá. Las Escrituras nos hablan con claridad de una serie de acontecimientos que marcarán el inicio del fin, señales que no han sido escondidas ni reservadas para unos pocos, sino proclamadas desde hace siglos para advertir, despertar y preparar a los hijos de Dios. Cuando Jesús habló a sus discípulos en el Monte de los Olivos, ellos le preguntaron: dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Mateo 24:3. Y Jesús, lejos de dejarles en incertidumbre, respondió con una serie de señales que hoy, más de 2000 años después, están desarrollándose ante nuestros propios ojos. La Biblia dice en Mateo 24:6-8: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Este pasaje nos introduce en una atmósfera de tensión, de movimientos sísmicos en todos los niveles de la existencia humana. Jesús no solo predice hechos físicos como los terremotos, sino también agitaciones sociales, económicas y espirituales. Es como si el mundo entero comenzara a temblar bajo el peso de una realidad que ya no puede contener más el cumplimiento del plan divino. Durante los últimos años, hemos sido testigos de eventos que no pueden considerarse casuales ni pasajeros. El aumento de terremotos en zonas donde nunca antes se habían registrado, el estallido de guerras en regiones donde la paz parecía establecida, la aparición de pandemias que paralizan naciones enteras y la escasez de alimentos que afecta incluso a países poderosos son solo algunos ejemplos de que estos dolores ya comenzaron. Pero estas señales no tienen el propósito de infundir terror, sino de producir una sacudida espiritual. Son un llamado urgente de Dios a una generación que ha comenzado a vivir como si el regreso de Cristo fuera una fábula antigua y no una promesa viva y vigente. Cuando leemos sobre principio de dolores, debemos entender que Jesús está utilizando el lenguaje de una mujer en trabajo de parto. Cada contracción anuncia que el nacimiento está cerca. De igual manera, cada una de estas señales es una contracción del mundo espiritual que anuncia que algo glorioso está por suceder, el regreso del Hijo del Hombre en gloria y majestad. No se trata solo de hechos aislados, sino de un patrón profético que se acelera con el paso del tiempo, una secuencia progresiva que va intensificándose. Como las olas que golpean con mayor fuerza antes de una gran tormenta, estas señales van creciendo en frecuencia y magnitud. Lo más impactante de todo esto es que muchas personas están viendo estas señales, pero no las están discerniendo espiritualmente. Están tan acostumbradas al caos que ya no lo perciben como anormal. Han naturalizado el mal, la guerra, la desesperanza y el sufrimiento como si fueran parte inevitable de la vida. Pero la palabra de Dios
nos llama a estar despiertos. En 1 Tesalonicenses 5:6 se nos exhorta: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Este llamado es urgente. No te duermas espiritualmente mientras el cielo tiembla de expectativa. Una de las señales más evidentes y dolorosas en nuestros tiempos ha sido la multiplicación de desastres naturales. Terremotos devastadores han sacudido lugares como Turquía, Haití, Chile y Japón, causando miles de muertes y dejando a millones sin hogar. Pero lo más alarmante no es solo la tragedia humana, sino la frecuencia con que ocurren. En tiempos antiguos, un gran terremoto era un evento que marcaba generaciones. Hoy suceden con tal regularidad que los noticieros apenas les dedican unos minutos. Lo extraordinario se ha vuelto cotidiano. Sin embargo, Dios no ha dejado de hablar a través de estos hechos. En el Salmo 46:6 leemos: bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra responde a la voz de su creador, y cuando él habla, todo lo creado se conmueve. Y no solo los terremotos, las pestes y las pandemias han cubierto el mundo como un velo oscuro. El reciente brote de enfermedades que paralizó economías, llenó hospitales y quebrantó millones de corazones no es una casualidad. Es parte de esa voz profética que clama en el desierto de nuestra indiferencia. La Biblia lo anunció y hoy lo vivimos. Pero más allá de los síntomas físicos, hay una enfermedad espiritual aún más mortal: la apatía hacia Dios. Esa es la plaga más peligrosa. En Jeremías 5:3 el profeta clama: oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Este endurecimiento del corazón es quizás la señal más grave de todas. Mientras el mundo tiembla y la creación gime, el cielo está en silencio expectante. Jesús está a las puertas, pero su pueblo aún está dividido, distraído, desenfocado. Muchos siguen esperando señales espectaculares en el cielo, sin darse cuenta de que la palabra ya lo dijo todo. Jesús fue claro: cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. Mateo 24:33. Es decir, no bastará con ver una sola señal, sino con observar cómo todas se alinean como piezas de un rompecabezas divino. Y ese rompecabezas está casi completo. No podemos ignorar que las guerras, los rumores de guerra, las tensiones geopolíticas y los conflictos civiles son también parte de este panorama. Jesús lo advirtió. El mundo entero está en una especie de fiebre de violencia, donde cualquier chispa puede encender un incendio global. Lo hemos visto en Medio Oriente, en Europa del Este, en África, en América Latina. Pero lo más alarmante es que estas guerras ya no solo se libran con armas, sino con palabras, con ideologías, con tecnologías. Es una guerra espiritual que se disfraza de política, de economía, de cultura. En Efesios 6:12, Pablo nos recuerda: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La guerra que se libra hoy es invisible para muchos, pero profundamente destructiva. Cada vez que un reino se levanta contra otro, cada vez que una nación despliega su fuerza para dominar, no es solo una lucha humana, es una manifestación profética de que el tiempo se agota. Las potencias del mundo se preparan para un desenlace que, aunque ellas no comprenden, ya fue escrito.
Apocalipsis 16:14 habla de espíritus inmundos que van a los reyes de la tierra para reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. El escenario se está montando. La historia está en su último acto. ¿Y tú estás listo para el final? Hay quienes, incluso dentro del cuerpo de Cristo, prefieren no hablar de estas cosas. Les incomoda pensar en juicio, en dolores, en señales. Prefieren un evangelio de consuelo, de promesas, de bienestar. Pero no podemos predicar solo lo agradable, cuando Jesús mismo nos habló del dolor antes de la gloria. El oro no se purifica en agua templada, sino en fuego ardiente. Y la iglesia también está siendo probada para que su fe salga más pura que nunca. En 1 Pedro 4:12 se nos dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Este fuego no es castigo, es preparación. Es el proceso divino que precede la manifestación de la promesa. Como los dolores de parto que preceden el nacimiento, así son estas señales. Anuncian que algo glorioso está por manifestarse. Y mientras muchos se quejan del dolor, los que están en el Espíritu celebran porque saben lo que viene. Jesús regresa. El Rey vuelve y toda rodilla se doblará ante él. Filipenses 2:10. No estás viendo noticias, estás viendo profecía. No estás viendo desastres, estás viendo el escenario final montarse. Cada terremoto, cada guerra, cada peste es un capítulo más que se cumple. No para infundir miedo, sino para despertar a los dormidos, para preparar a los elegidos. Porque el día del Señor vendrá y lo hará como ladrón en la noche, pero no sorprenderá a quienes han velado, a quienes han leído, a quienes han creído. A ellos no les será un susto, sino un gozo. Ahora es el tiempo de volver al altar. Ahora es el tiempo de despertar del letargo espiritual. No es casualidad que estés viendo este mensaje. No es coincidencia que hayas sentido en tu corazón que algo está cambiando. Es Dios tocando la puerta. Es el Espíritu Santo susurrando: prepárate, ya viene. Y no vendrá en silencio. Vendrá con voz de trompeta, con gloria, con majestad. Pero antes, las señales seguirán intensificándose. Y solo quienes tienen oídos espirituales podrán entender lo que el cielo está gritando. Y tú tienes los ojos abiertos, tienes el corazón listo, porque antes de que Jesús regrese, ocurrirá esto. Y ya está ocurriendo. Pero aún estás a tiempo, porque el propósito de las señales no es condenar, sino advertir. No es destruir, sino despertar. No es castigar, sino preparar. Todo lo que está sucediendo tiene un mensaje. El Rey está por regresar. ¿Estás listo para recibirlo? Antes de que Jesús regrese, uno de los síntomas más alarmantes que se manifestará en el corazón del ser humano será el progresivo enfriamiento del amor. No se trata de una ausencia emocional pasajera, sino de una desconexión espiritual profunda que reflejará el estado de una humanidad que ha decidido vivir sin Dios. Jesús lo advirtió sin rodeos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12. Esta advertencia no es un simple comentario sobre la condición humana, es una profecía directa que señala una de las señales más contundentes antes del fin. El amor, que es la esencia misma de Dios y la base de toda relación saludable, comenzará a desaparecer del corazón de muchos, dando paso a la indiferencia, la violencia, el egoísmo y la deshumanización. La maldad no se multiplicará únicamente en actos visibles, como delitos o injusticias sociales, sino que comenzará a crecer de forma invisible, silenciosa y devastadora, primero en el interior del corazón. Será una maldad disfrazada de tolerancia, envuelta en discursos de libertad que en realidad esconden rebelión contra la verdad. Esta corrupción interna es la que alimenta todo lo demás.
desde la desobediencia a los padres hasta el desprecio por la vida, desde la codicia hasta la traición, desde el odio a la verdad hasta la exaltación del error. La palabra nos advierte con firmeza en 2 Timoteo 3, 1, 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esta descripción no es de un mundo desconocido o lejano. Es la pintura exacta de nuestra generación. Uno de los factores que impulsa esta multiplicación de la maldad es la pérdida progresiva de la conciencia de pecado. En un mundo donde todo se relativiza, donde los límites entre lo bueno y lo malo se diluyen, el pecado deja de verse como algo grave y se transforma en elección personal o expresión de libertad. Se pierde el temor de Dios y con él el respeto por la verdad. Isaías 5:20 lo anticipó con claridad cuando dijo: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Este es el sistema de valores invertidos que precederá el regreso del Señor. Una inversión que no solo confunde, sino que destruye las bases morales de las sociedades enteras. La maldad se volverá tan común que dejará de escandalizar. Las noticias mostrarán lo impensable y las personas lo consumirán con indiferencia. El sufrimiento ajeno ya no causará compasión. El dolor del prójimo será normalizado. El corazón se volverá insensible, endurecido. En Hebreos 3:13 se nos advierte: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado tiene el poder de endurecer, de volver insensible lo que un día se conmovía. Así como el hierro se enfría después de ser moldeado al fuego, así también el corazón humano, sin la presencia del Espíritu, se enfría bajo el peso constante del pecado tolerado. Este enfriamiento no ocurrirá de golpe. Será un proceso lento pero constante, como la llama de una vela que se consume sin que nadie lo note. Será una pérdida progresiva del fervor espiritual, de la sensibilidad hacia la presencia de Dios, de la pasión por la santidad, de la urgencia por las almas. El amor por la palabra, por la oración, por la verdad, será reemplazado por apatía, por distracción, por entretenimiento. Jesús dijo en Apocalipsis 2, 4, 5: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Esta reprensión a la iglesia de Éfeso no era por haber cometido herejía ni por haberse desviado doctrinalmente, sino por haber abandonado ese amor ardiente que un día la caracterizó. Cuando el amor se enfría, todo comienza a desmoronarse. No hay comunión sin amor, no hay obediencia genuina sin amor, no hay fe viva sin amor. El apóstol Pablo lo dejó claro en 1 Corintios 13:2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y no tengo amor, nada soy. Este no es un amor emocional o sentimental, es el amor que nace del Espíritu, el que busca la gloria de Dios por encima de todo, el que ama la verdad incluso cuando duele, el que no se corrompe con el mundo. Este amor es el que se enfriará en los últimos días, y su ausencia será más peligrosa que cualquier desastre natural. La cultura actual exalta todo lo contrario al amor verdadero. Celebra el orgullo, la autosuficiencia, la vanagloria, la apariencia. Invita a cada persona a construir su verdad, a ser su propio Dios, a hacer lo que quiera sin rendir cuentas. Este ambiente alimenta la multiplicación de la maldad y crea un sistema perfecto para que el amor de muchos se apague. En Romanos 1, 28, 32, Pablo describe cómo Dios entregó a la humanidad a una mente reprobada, y esa mente reprobada no es otra cosa que una conciencia que ya no discierne, que ya no siente, que ya no se duele por el pecado. Es la mente que ha sido desconectada de la verdad y abrazada al error. La Biblia enseña que en los tiempos finales
se manifestará una rebeldía global contra toda forma de autoridad divina. El hombre no solo vivirá sin Dios, sino en abierta oposición a Él. Esta actitud no es una simple indiferencia, sino un rechazo activo de la verdad. Segunda de Tesalonicenses 2, 10, 12 nos advierte: por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Este es el peligro de ignorar las advertencias divinas. Llega un punto en que el corazón se entrega a la mentira y ya no desea la verdad. La ausencia del amor también se hará visible en la manera en que las personas se relacionan entre sí. Se levantarán divisiones donde antes había unidad, enemistades donde antes había fraternidad, rencores donde antes había perdón. Jesús dijo en Mateo 24:10: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Esta atmósfera de traición, odio y enemistad será parte de la gran señal espiritual antes del regreso del Mesías. No se trata solo de conflictos externos, sino de una descomposición relacional impulsada por corazones fríos y endurecidos. Incluso entre creyentes, la comunión será puesta a prueba, y solo quienes perseveren en el amor verdadero podrán permanecer firmes. La palabra no nos deja en tinieblas respecto a lo que ocurrirá. Nos prepara, nos alerta, nos exhorta a estar vigilantes. En Judas 1, 18, 21 se nos dice: en los postreros tiempos habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios. Aquí se revela la clave para resistir: permanecer en el amor de Dios. No un amor superficial, sino un amor activo, vivo, poderoso. Ese amor que transforma, que sostiene, que guarda, que enciende lo que el mundo quiere apagar. Aunque la maldad se multiplique, el pueblo de Dios está llamado a ser luz en medio de las tinieblas, sal en medio de la corrupción, llama encendida en medio del hielo espiritual. Romanos 12, 21 nos insta: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Este es el testimonio que distingue a los verdaderos creyentes en los últimos días: no solo resistir el mal, sino vencerlo con el bien, con la verdad, con el amor que proviene de Dios. No permitir que el frío del mundo apague el fuego del cielo. La maldad no será el triunfo final. No será el pecado el que tendrá la última palabra. Aunque se multiplique, aunque se imponga, aunque parezca dominarlo todo, la Escritura declara que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. Esa gracia no solo salva, también transforma, renueva y fortalece. Esa gracia es la que capacita al creyente para mantenerse fiel en un mundo infiel, para arder de amor cuando todos se enfrían, para caminar en la verdad cuando todos se desvían. Antes de que Jesús regrese, esta será una de las mayores batallas espirituales: mantener el amor encendido. No será suficiente conocer profecías, estudiar escatología o entender los tiempos. Lo esencial será amar como Cristo, amar la verdad, amar su venida, amar al prójimo con un amor que no se apaga ante el odio. El Espíritu Santo es quien puede mantener ese fuego ardiendo. En 2 Timoteo 1, 6, 7, Pablo le recuerda a su hijo espiritual: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este amor que se enfría en muchos debe permanecer vivo en aquellos que esperan la manifestación gloriosa del Salvador. El verdadero creyente no será arrastrado por la corriente del enfriamiento. Aunque todo a su alrededor se hiele, su corazón seguirá encendido, porque está sostenido por el fuego eterno del Espíritu. Su fe no dependerá del ambiente, ni de las circunstancias, ni del estado del mundo, sino de la palabra viva de Dios. Su lámpara no se apagará, porque su aceite no es humano, sino divino.
Antes de que Jesús regrese, la maldad se multiplicará y el amor se enfriará. Pero para los que han sido sellados por el Espíritu, ese fuego no se apagará jamás. Permanecerán firmes, fieles, ardientes, esperando no con miedo sino con gozo, porque ellos saben que el que ha prometido vendrá y no tardará. Antes de que Jesús regrese, otro fenómeno espiritual devastador se manifestará con intensidad creciente: la aparición de falsos profetas, falsos cristos y una oleada global de engaño disfrazado de verdad. No se trata simplemente de líderes religiosos equivocados ni de movimientos doctrinalmente débiles, sino de una manifestación consciente, orquestada y profetizada de confusión espiritual que afectará incluso a los escogidos si no están firmes. Jesús advirtió de forma clara y directa en Mateo 24:24: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esta advertencia no puede tomarse a la ligera. Señala uno de los ataques más sutiles y peligrosos que precederán su venida: el uso del engaño como instrumento de desviación espiritual masiva. El carácter de estos falsos profetas no será grotesco ni fácilmente identificable. No vendrán con apariencia de maldad, sino vestidos de luz, utilizando un lenguaje seductor, lleno de aparente compasión y espiritualidad, pero vacío de verdad. En 2 Corintios 11, 13, 14 se nos dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esta estrategia no se basa en el temor, sino en la seducción. La mentira no vendrá en forma de oscuridad total, sino mezclada con verdad, manipulada con astucia, revestida de apariencia piadosa, diseñada para confundir al que no esté anclado firmemente en la palabra. La raíz de este engaño será el alejamiento de la sana doctrina. A medida que se multiplique el deseo de escuchar lo que agrada y no lo que transforma, se abrirán puertas al error. Pablo lo anticipó en 2 Timoteo 4:3, 4: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Este es el clima perfecto para que los falsos maestros prosperen. El corazón humano buscará palabras que lo afirmen, no que lo corrijan; mensajes que lo hagan sentir cómodo, no que lo llamen al arrepentimiento; revelaciones que lo exalten, no que lo confronten con su pecado. Y en esa búsqueda, el error encontrará terreno fértil. Este tipo de enseñanza no solo distorsiona las Escrituras, sino que presenta un evangelio mutilado, un mensaje sin cruz, sin arrepentimiento, sin santidad. Un mensaje que promete bendición sin obediencia, poder sin rendición, gloria sin sufrimiento. Se habla de prosperidad, de éxito, de bienestar, pero no se menciona la muerte al yo, la negación de sí mismo, el llamado a cargar la cruz cada día. Jesús dijo en Lucas 9:23: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esta es la esencia del verdadero discipulado, una esencia que muchos han comenzado a desechar en favor de mensajes más atractivos. Uno de los efectos más graves de este engaño será la confusión doctrinal. Conceptos fundamentales de la fe serán diluidos, reinterpretados o directamente negados. La divinidad de Cristo, la autoridad de las Escrituras, la necesidad del nuevo nacimiento, la realidad del juicio eterno, serán puestos en duda o minimizados. En 2 Pedro 2:1 se nos advierte: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina.
Estas herejías no siempre serán evidentes. Vendrán disfrazadas de nuevas revelaciones, de supuestas actualizaciones del mensaje para una era moderna. Pero no habrá nada nuevo en ellas, solo un viejo engaño reciclado, apartar al hombre de Dios bajo la apariencia de estar acercándolo. El peligro de los falsos profetas no se limita a su mensaje, sino también a sus obras. Harán señales, prodigios, aparentes milagros. Tendrán carisma, atraerán multitudes, generarán asombro. Pero Jesús fue enfático en Mateo 7, 22, 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Las señales no validan el origen divino de un ministerio. Lo que confirma si un mensaje proviene de Dios es su fidelidad a la verdad revelada, su fruto espiritual, su conformidad con el carácter de Cristo. Donde no hay arrepentimiento, santidad y temor de Dios, no hay verdad, aunque haya espectáculo. La palabra de Dios es el único filtro seguro frente al engaño. Salmo 119, 105 declara: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Solo quien esté arraigado en la Escritura podrá discernir el error cuando venga disfrazado de piedad. En un tiempo donde la mentira se disfraza de virtud, el creyente debe aferrarse a lo que Dios ha dicho, no a lo que otros dicen que Dios dice. Hebreos 4:12 nos recuerda: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay enseñanza, doctrina, visión o revelación que esté por encima de la palabra. Todo debe ser probado a la luz de ella. El escenario final se caracterizará por una proliferación de movimientos religiosos que utilizarán el nombre de Jesús, pero no lo honrarán con su mensaje ni con sus frutos. No será suficiente proclamar que se sirve a Cristo, será necesario mostrarlo en obediencia. Jesús preguntó en Lucas 6:46: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? La verdadera señal de un siervo de Dios no es su poder, sino su obediencia. No es su capacidad de predicar, sino su disposición a vivir conforme a lo que predica. El corazón humano, si no es regenerado, tiende a buscar lo espectacular. Anhela experiencias, manifestaciones, emociones. Pero el camino de Cristo no se basa en lo sensacional, sino en lo sacrificial. En Mateo 7, 13, 14, Jesús lo expresó con contundencia: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Este camino angosto no será popular, no atraerá multitudes ni ofrecerá comodidad, pero es el único que conduce a la vida eterna. Por eso el engaño será tan efectivo. Ofrecerá una puerta ancha con apariencia de espiritualidad, pero conducirá al alejamiento de Dios. Antes del regreso de Jesús, habrá una gran confusión espiritual. No será una ausencia de religión, sino un exceso de espiritualidad falsa. Apocalipsis 13 describe un sistema que promoverá la adoración de una bestia, una imagen que hablará, una marca impuesta a todos. Este sistema religioso global no se impondrá por la fuerza, sino por seducción. Engañará a través de signos, discursos, doctrinas. Se exaltará a sí mismo y usará el lenguaje de Dios para desviar a las multitudes. Apocalipsis 13:14 lo dice con claridad: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer, diciendo a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia. No es un engaño casual, es uno estructurado, deliberado, autorizado para operar dentro de los límites que Dios ha determinado. La única forma de permanecer firme en medio de este diluvio de confusión será desarrollar discernimiento espiritual.
El discernimiento no es sospecha ni juicio carnal, sino la capacidad dada por el Espíritu para distinguir entre lo verdadero y lo falso. 1 Juan 4:1 exhorta: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El creyente no puede ser ingenuo. Debe probar, examinar, medir todo lo que escucha, todo lo que ve, todo lo que se presenta como verdad. No puede asumir que lo que suena bíblico lo es. Debe escudriñar, confrontar con la Escritura y orar para que el Espíritu confirme. Antes de que Jesús regrese se cumplirá otra advertencia importante. Segundo de Tesalonicenses 2:3 habla de la apostasía, una caída masiva de la fe. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este abandono de la fe no será una simple pérdida de interés religioso. Será un rechazo activo del verdadero evangelio, acompañado de la aceptación de un sistema alternativo disfrazado de fe. Esta apostasía se incubará lentamente, pero su impacto será global. El terreno será preparado por falsos profetas y su manifestación final será la adoración de un sistema anticristo que se opondrá a todo lo que se llama Dios. El llamado para esta generación no es a buscar nuevas doctrinas, sino a volver al fundamento. No es a perseguir señales, sino a permanecer en la palabra. No es a dejarse impresionar por discursos conmovedores, sino a buscar la verdad que transforma. Juan 8, 31, 32 nos recuerda que la libertad espiritual no se obtiene por emoción, sino por permanencia. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús no regresará a una iglesia confundida, sino a una iglesia que ha permanecido. No volverá por multitudes entretenidas, sino por fieles vigilantes, aquellos que no han sido movidos por el viento de doctrinas humanas, sino que han anclado su alma en la roca inconmovible de su palabra. El engaño será fuerte, pero la fidelidad será más fuerte aún en aquellos que han decidido seguir a Cristo con todo el corazón, sin desviarse ni a derecha ni a izquierda. Antes de que Jesús regrese, se levantará una generación de voces que proclamen el evangelio puro, sin mezcla, sin adulteración. Voces que no busquen aplausos ni aprobación, sino que proclamen lo que Dios dice con autoridad y convicción. Y serán precisamente estas voces, estas vidas santas, estas lámparas encendidas, las que brillarán con más fuerza cuando la oscuridad espiritual cubra la tierra. Isaías 62 lo declara: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. La confusión vendrá, pero no para quienes han decidido seguir la voz del buen pastor. Jesús lo aseguró en Juan 10:27: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Su voz no se confunde con otras. Su palabra no cambia, su verdad no se negocia. Quien lo sigue no será engañado. Quien permanece en él no será confundido. Y cuando él venga, hallará fe en aquellos que no cedieron ante el engaño, que no se dejaron arrastrar por las corrientes del error, sino que permanecieron firmes hasta el fin. Antes de que Jesús regrese, una de las señales más trascendentales y definidas será el cumplimiento de una promesa global. El evangelio será predicado en todo el mundo, no como un simple esfuerzo misionero, no como una campaña temporal, sino como una obra divina que atravesará fronteras, idiomas, culturas y barreras espirituales, hasta que cada rincón de la tierra haya sido alcanzado por la verdad del reino. Jesús lo afirmó sin ambigüedad en Mateo 24:14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esta declaración no es una posibilidad, es una garantía profética. No se trata de si ocurrirá, sino de cuándo se completará. Y cuando lo haga,
la historia humana entrará en su última fase. Este evangelio del reino no es un mensaje fabricado por hombres, no es filosofía, ni ideología, ni moralismo. Es el anuncio de un gobierno celestial que se ha acercado a la tierra. Es la proclamación de que Cristo reina, de que el pecado ha sido vencido, de que la muerte ha sido derrotada y de que hay una nueva vida disponible para todo aquel que cree. Este mensaje no será predicado en voz baja, ni será confinado a templos o rincones religiosos. Será una proclamación abierta, desafiante, gloriosa, y su eco resonará hasta los confines de la tierra. No será una religión más entre muchas, será una confrontación directa con los tronos del mundo, una irrupción del cielo en medio del caos. La expansión de este mensaje no se dará únicamente por medios tradicionales. Dios usará todo lo que Él mismo ha permitido en los tiempos modernos. Plataformas digitales, medios de comunicación, literatura, traducciones bíblicas y sobre todo testigos vivos que lleven la llama del Evangelio con poder. No es coincidencia que vivamos en una era donde la información viaja a velocidades inimaginables, donde el conocimiento se multiplica como nunca antes, donde las tecnologías que antes servían al entretenimiento hoy pueden servir a la verdad. En Daniel 12:4 se profetizó: tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Este aumento de la ciencia y la movilidad global no es neutro. Es una plataforma soberana para la propagación final del mensaje eterno. La predicación del Evangelio no será homogénea ni mecánica. En cada nación, en cada cultura, Dios levantará voces que hablarán con poder y autoridad en el lenguaje del pueblo. No será una repetición estéril de fórmulas, sino una expresión viva del reino. El mensaje no cambiará, pero el canal será contextual, directo, adaptado por el Espíritu a cada corazón. El mismo fuego que descendió en Pentecostés y capacitó a los discípulos para hablar en lenguas entendibles, volverá a encenderse en los labios de aquellos que han sido comisionados para hablar al mundo. En Hechos 2:17 está escrito: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ese derramamiento será instrumental en la difusión final. No habrá rincón que no escuche, no habrá tribu que no tenga un testimonio, no habrá nación sin excusa. La predicación será un testimonio, no solo una enseñanza. Jesús dijo que sería para testimonio, y esta palabra indica evidencia, demostración, prueba viva de que la verdad ha sido revelada. El mundo no podrá alegar ignorancia. Cada pueblo habrá oído y en muchos casos habrá visto con sus propios ojos las señales que acompañan al mensaje. Marcos 16:20 nos recuerda que los discípulos salieron y predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Este mismo respaldo sobrenatural volverá a manifestarse en los días finales. Dios no permitirá que su mensaje sea solo palabras, sino poder. Poder que convence, que transforma, que rompe cadenas, que resucita lo que estaba muerto. En medio de la oscuridad, este mensaje brillará con mayor intensidad. Cuanto más se multiplique la maldad, más clara será la diferencia entre la luz y las tinieblas. El evangelio del reino no se esconderá. Será una antorcha encendida, un faro que guía en la tormenta. En Isaías 61:3 se declara: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Este amanecer profético será evidente en cada lugar donde la palabra sea predicada con poder, donde Cristo sea exaltado, donde la verdad no sea negociada. No será un evangelio de sombras, sino de resplandor. La urgencia de esta predicación no vendrá por la presión humana.
sino por el empuje del cielo. El Espíritu Santo impulsará a su pueblo con una carga que no podrá ser contenida. No será motivación por obligación, será una compulsión interna, un fuego en los huesos. Jeremías 29 lo describe así: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Esa urgencia profética será restaurada en los días previos al regreso del Señor. No habrá silencio posible para quienes han sido comisionados. No habrá indiferencia en los que han sido llamados. La proclamación será incesante, clara, sin distracciones. En medio de esta ola de predicación, también se levantará oposición. No toda puerta se abrirá fácilmente. No todo oído escuchará con agrado. Pero la resistencia no detendrá el avance. En Hechos 4, 29, 31, tras enfrentar amenazas, los discípulos oraron: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ese denuedo será una marca del tiempo final. No se predicará por aprobación, se predicará por obediencia. No se hablará para agradar a los hombres, sino para testificar la verdad. Y el mundo será sacudido por la voz del cielo que hablará a través de sus hijos. Aún en los lugares más cerrados, donde la persecución se intensifique y los sistemas prohíban el mensaje de Cristo, el Evangelio encontrará caminos. Si es necesario, las piedras clamarán. Si los medios tradicionales son bloqueados, Dios abrirá rutas sobrenaturales. El libro de Hechos es una prueba de que cuando el hombre intenta callar la voz de Dios, Él responde con poder. Cárceles se abren, puertas se rompen, corazones endurecidos se quiebran. El mensaje no puede ser encadenado. Segunda de Timoteo 2:9 lo afirma: por el cual sufro penalidades, pero la palabra de Dios no está presa. Esa libertad incorruptible del mensaje será una constante en los días que preceden el regreso del Señor. La expansión del Evangelio también servirá como línea divisoria. Será una espada que corta, que separa, que define. En Lucas 12:51, Jesús declaró: ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Este mensaje pondrá en evidencia los corazones. Los que aman la verdad se unirán, los que la rechazan se resistirán, pero la palabra no dejará a nadie neutral. Hará lo que fue enviada a hacer. Isaías 55:11 declara: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Cada vez que el evangelio del reino sea proclamado, producirá fruto. A veces será arrepentimiento, otras veces será juicio, pero nunca será ignorada por el cielo. Este cumplimiento global será también un acto de justicia divina. Nadie podrá alegar ignorancia cuando el juicio venga. Nadie podrá decir que no escuchó. La predicación será testimonio. En Romanos 10:18, Pablo cita el Salmo 19 y declara: ¿acaso no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Esta proclamación universal será el sello de la justicia de Dios. No habrá favoritismo, no habrá privilegios. La misma oportunidad de salvación será ofrecida a todos, y cada uno será responsable por lo que hizo con ese mensaje. El fin no llegará hasta que esto se cumpla. Jesús lo dejó establecido, y entonces vendrá el fin. No antes, no por guerras, no por desastres, no por colapsos económicos. El reloj profético avanza al ritmo de la predicación. La plenitud de los gentiles, como dice Romanos 11:25, debe cumplirse. Dios no se adelanta ni se retrasa. Él ha establecido un orden, y en ese orden, la proclamación del Evangelio ocupa un lugar central. Cuando la última alma escuche,
Cuando el último rincón sea alcanzado, cuando el último corazón sea confrontado, entonces los cielos se abrirán y el Rey aparecerá. Cada generación ha tenido su parte en esta tarea, pero esta generación ha sido colocada en un momento estratégico, donde el cumplimiento parece estar más cerca que nunca. No es casualidad que las herramientas estén listas, que el hambre espiritual esté aumentando, que la sed de verdad se manifieste en cada continente. Este no es un tiempo para callar, es un tiempo para proclamar. No es un tiempo para temer, es un tiempo para actuar. No es un tiempo para analizar, es un tiempo para obedecer. El Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo. No hay fuerza humana que lo detenga, no hay argumento que lo derribe, no hay oscuridad que lo apague. Es el mensaje eterno, el único que salva, el único que transforma. Y antes de que Jesús regrese, será oído en cada lengua, en cada cultura, en cada pueblo. Será el grito final de gracia antes del juicio. Será la voz de Dios resonando una vez más. Y quienes han sido llamados a proclamarlo no descansarán hasta que la tierra entera haya sido sacudida por la verdad. Porque antes de que el Rey venga, el reino será anunciado. Y cuando ese anuncio se complete, el cielo responderá. Entonces, y solo entonces, vendrá el fin. Antes de que Jesús regrese, los que han decidido permanecer fieles a su nombre atravesarán momentos de intensa prueba. No se tratará simplemente de dificultades cotidianas, sino de una persecución espiritual, emocional y en muchos casos física, dirigida a aquellos que se nieguen a rendirse ante el sistema de este mundo. Jesús no prometió comodidad a quienes le siguen, sino preparación para resistir. En Mateo 10:22 dejó claro: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Estas palabras no fueron una advertencia limitada al primer siglo, sino una profecía activa que cobra mayor vigencia cuanto más se aproxima su retorno. La oposición que enfrentará el pueblo de Dios no será siempre violenta en su forma externa, pero sí profunda en su intención: desalentar, dividir, silenciar. Esta presión no vendrá únicamente de gobiernos o sistemas religiosos, sino del entorno más cercano, incluso de aquellos que profesan creer, pero que no han entendido el costo de seguir a Cristo. En Juan 16:2 Jesús dijo: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Esto revela el nivel de distorsión que envolverá a la sociedad en los tiempos finales, donde el bien será llamado mal y el mal será exaltado como virtud. Aquellos que mantengan una postura firme en la verdad serán señalados como intolerantes, retrógrados o fanáticos, simplemente por negarse a ceder ante la presión cultural o espiritual de un mundo que aborrece la luz. El sufrimiento por causa de la fe no será una excepción, sino una marca de autenticidad. En 2 Timoteo 3:12, el apóstol Pablo declara: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esta declaración revela una realidad ineludible. La fidelidad a Dios produce fricción con un sistema que lo ha rechazado, pero esta fricción no es una señal de fracaso, sino de alineación con el reino. Aquellos que se mantengan firmes, no por obstinación humana, sino por convicción nacida del Espíritu, serán los testigos vivientes de la victoria de la verdad en medio del rechazo del mundo. La perseverancia será una prueba de identidad espiritual. No bastará con haber comenzado la carrera, será necesario terminarla. No será suficiente haber conocido la verdad, será indispensable permanecer en ella. En Hebreos 10:36 y 39 se nos exhorta: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esta perseverancia no será producto de la fuerza humana, sino del poder de Dios obrando en quienes han decidido no retroceder, incluso cuando todo a su alrededor parece desmoronarse.
La presión no tendrá como objetivo simplemente eliminar al creyente, sino quebrantar su convicción, silenciar su voz, apagar su testimonio. La batalla se librará en el terreno del corazón, donde el miedo, la duda y el cansancio buscarán abrir grietas por donde la incredulidad intente entrar. Pero el que ha sido sellado por el Espíritu no caminará solo. En Juan 14, 16, 17, Jesús prometió: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esta presencia constante del Espíritu será la fuerza interior que sostendrá al creyente cuando todo lo demás falle, cuando la soledad, la presión y la incomprensión amenacen su fidelidad. La oposición revelará a quién está verdaderamente arraigado en Cristo. Cuando la fe no sea rentable, cuando el seguimiento de Jesús no traiga aplausos sino rechazo, cuando la fidelidad implique pérdidas y no ganancias terrenales, solo permanecerán los que han conocido el valor eterno de la verdad. En Apocalipsis 2:10, el Señor dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Esta fidelidad no es un sentimiento, es una decisión sostenida por la gracia. No es emoción pasajera, es convicción forjada en el fuego de la prueba. La corona de la vida no es para los que comienzan bien, sino para los que terminan firmes. Antes del regreso del Señor, la separación entre el trigo y la cizaña será evidente, no por apariencia externa, sino por resistencia interior. La prueba no destruirá al verdadero creyente, lo purificará, no lo hundirá, lo afirmará. En Romanos 5, 3, 4 se declara: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Este proceso será doloroso, pero glorioso, porque mientras el mundo se desploma en desesperación, el corazón del justo se afirmará en la esperanza de la venida del Señor. Su fidelidad no será negociable, su mirada no estará en las recompensas inmediatas, sino en la gloria que está por manifestarse. Antes que la trompeta suene, la fe será probada, y aquellos que perseveren en obediencia, amor y verdad recibirán no solo honra delante de Dios, sino también la fortaleza para atravesar lo que vendrá. Porque antes de que Jesús regrese, se levantará un remanente fiel, probado, limpio, sin mezcla, cuyo clamor no será por escape, sino por la manifestación gloriosa del Rey. Antes de que Jesús regrese, la promesa más gloriosa se cumplirá. Él volverá en majestad, no como vino la primera vez, envuelto en humildad y rodeado de silencio, sino con poder, luz y autoridad. Su regreso no será secreto ni invisible, será el acto más evidente y definitivo de la historia humana. El mismo Cristo que ascendió entre las nubes descenderá sobre ellas y todo ojo lo verá. Apocalipsis 1:7 lo proclama con solemnidad: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. El mundo que ha negado su nombre, ignorado su cruz y despreciado su palabra, será testigo de su retorno. No habrá lugar para el escepticismo ni para la duda. La gloria que llenará los cielos será tan abrumadora que todo lo creado se postrará ante él. El sonido de su regreso será como ninguna otra voz. No será el rumor de una noticia, ni el eco de una emoción espiritual. Será el estruendo de una trompeta que sacudirá la creación entera. Primera de Tesalonicenses 4:16 describe con precisión: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Esta no será una manifestación simbólica, será real, tangible, visible, inconfundible.
El rey regresará con todo el esplendor que le fue ocultado la primera vez, y con él vendrá la restitución de todas las cosas. El tiempo del hombre terminará, el dominio del pecado se cerrará, la creación gemirá una última vez y será liberada. En ese día los fieles serán transformados, los que hayan perseverado, los que no se hayan contaminado, los que hayan velado sin desmayar, serán revestidos de gloria. El polvo mortal será sustituido por inmortalidad, la debilidad por poder, el sufrimiento por gozo eterno. En un abrir y cerrar de ojos, los redimidos serán arrebatados para encontrarse con Él en el aire. Primera de Corintios 15:52 afirma: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Este será el día esperado por generaciones, el clamor de los mártires, el anhelo de los santos, el suspiro de la creación. Todo encontrará su cumplimiento cuando el Hijo del Hombre aparezca. No habrá más noche, no habrá más llanto, no habrá más guerra. El Cordero se manifestará como león, y el trono de justicia será establecido para siempre. El gobierno del reino no tendrá fin, y los que hayan vencido reinarán con él. Esta es la esperanza que sostiene a los fieles, la certeza que fortalece en medio de la prueba, la promesa que brilla aún en la noche más oscura. Porque el que dijo, vengo pronto, no miente. Su palabra es fiel, y todo lo que ha sido anunciado se cumplirá. Cristo regresará, y el mundo será testigo del mayor acto de gloria jamás revelado. Antes de que Jesús regrese, no solo se manifestarán señales externas, espirituales y proféticas, sino que también surgirá una decisión interior ineludible. Cada corazón será llevado a definirse. No habrá espacio para la tibieza, no habrá margen para la neutralidad. El escenario final no solo separará la luz de las tinieblas, sino que pondrá en evidencia lo que habita en lo más profundo del alma. Cada persona será confrontada con una verdad absoluta: o vive para este mundo, o vive esperando al Rey. No se tratará de cuánto se conoce de las Escrituras, sino de cuánto se obedece. No de cuántas veces se habló de Dios, sino de si su venida se anhela con temor reverente y amor ardiente. El regreso de Cristo no será una interrupción, será una revelación. Lo que cada uno ha edificado en secreto será expuesto. Lo que se ha sembrado en lo oculto florecerá con gloria o será consumido. En ese día, todo simulacro caerá, toda apariencia será removida, y lo eterno prevalecerá. Por eso, más allá de reconocer las señales, lo crucial es vivir con una conciencia despierta, con una fe activa y con un corazón firme. No basta con saber que Él vendrá, es necesario vivir como si pudiera venir hoy. Porque cuando el cielo se abra y el Rey descienda, no habrá tiempo para preparativos de última hora. Todo habrá sido decidido antes, y solo aquellos cuya lámpara permanezca encendida serán encontrados dignos de entrar. Que tu vida entera sea una respuesta al llamado más urgente de este tiempo: permanecer fiel, puro y despierto. Porque lo que ocurrirá antes de que Jesús regrese no solo transformará el mundo, revelará quién realmente le pertenece.